Bienvenidos al curso de Ley de Contrataciones del Estado en el marco de la nueva Ley 32069 durante la ejecución de obras públicas. Desarrolla competencias para interpretar y aplicar la nueva Ley 32069 en procesos de contratación y ejecución de obras públicas. Es momento de dar el siguiente paso. Comencemos. El día de hoy, brevemente quería repasar con ustedes algunos puntos específicos de las bases estándar. Em, Básicamente la LP de bienes, LP de obras y CP de servicios, muy rápidamente. Y luego de eso, también abordaremos lo que es la ejecución contractual, ¿no? La cual finalizaremos la siguiente semana. Solamente para recordar algunos aspectos que hemos abordado en la clase de fase de selección. Esta es la base estándar de licitación pública de... espera, vamos a... Un minutito, vamos a compartirla de... Esta es la base estándar de bienes. Las bases estándar, eh, en el marco de la anterior normativa, eran elaboradas y aprobadas por el OCE, ¿no? Sin embargo, en el contexto de la nueva norma, la 32069, Eh, y también atendiendo a que la DGA, la Dirección General de Abastecimiento, ejerce ya las funciones de ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, se dispuso que sea esta Dirección General la encargada de elaborar las bases. Las bases, si bien es cierto, en principio pues tienen un orden, ¿no? Y sirven como este, un modelo que tienen que seguir las entidades para elaborar sus bases. Lo cierto es que también tiene muchas disposiciones de carácter normativo, con lo cual son de obligatorio cumplimiento, por parte de las entidades. Y en ese contexto es que se han presentado algunos inconvenientes en lo que respecta a la elaboración de las bases. Entonces, en principio quiero mostrarles, bueno, que las bases estándar tienen una sección general, ¿no? Donde se encuentran, digamos, los aspectos generales de la contratación y básicamente son transcripciones de lo que dice la normativa de contratación pública, ¿no? Esta parte de la base estándar no se puede modificar porque, como les digo, es básicamente la transcripción de lo que está regulado en la norma de contrataciones. Es recién en la segunda parte en lo que respecta a la sección específica en la cual se pueden hacer las modificaciones, ¿no? Ustedes pueden apreciar, como les mencionaba, esta es la base estándar de licitación pública para bienes. Tenemos una parte donde están las generalidades, ¿no? Hay una base legal, están los datos de la entidad contratante, nombre, RUC, domicilio, teléfono, correo electrónico. Este dato de acá yo creo que también es bastante controversial, ¿ya? Se los comento. Em, este tema del correo electrónico a veces genera diversos tipos de contratiempos. ¿Por qué? Porque algunos proveedores participantes muchas veces asumen que este es el medio adecuado para que puedan hacer llegar algún tipo de documento, ¿no? Ante la entidad. Entonces, a veces, en vez de ir a la mesa de partes, de la entidad, ya sea física, virtual, lo derivan a este correo electrónico y lo cierto es que en realidad no tiene ninguna validez para efectos del trámite del procedimiento, ¿no? Pero siempre se consigna, generalmente lo que incluyen acá las entidades es el correo electrónico del presidente del comité, ¿no? Usualmente es lo que consignaban eso. Luego de eso, tenemos el numeral 1.3, objeto de la convocatoria, ¿no? Acá lo que se va a describir es cuál es el bien o los bienes que se van a contratar. En el transcurso de las bases estándar se van a dar cuenta que hay diferentes notas, ¿no? Notas que tienen que seguir las entidades. Por ejemplo, dice, en caso de un procedimiento de selección según relación de ítems o por paquete, consignar el detalle del objeto de estos. Recordemos que había señalado de que en un contexto de un procedimiento de selección, es posible agrupar el requerimiento.
Entonces, por ejemplo, si estamos ante el caso de bienes y los agrupamos, se puede hacer de dos formas, mediante relación de ítems o por paquete. Mediante relación de ítems son cuando son especie de subprocesos dentro del procedimiento más grande. Con lo cual, por ejemplo, los proveedores pueden presentar ofertas en alguno de los ítems. No es obligatorio que lo presenten en todos, ¿no? Se puede suscribir contrato con diferentes proveedores, con lo cual es lógico que pueden ser diferentes ganadores, ¿no? En el caso del paquete, es distinto. Yo agrupo todo en una sola contratación, con lo cual el proveedor que me va a ofertar tiene que ofertarme todo. Entonces, a veces se hace esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, digamos, tengo un bien que quizás contratado de manera individual no resulta tan atractivo, ¿no? Por ejemplo, a veces pasa también que las entidades, he visto, por ejemplo, en el tema de medicamentos, agrupan los requerimientos, ¿no? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, sobre todo Senares. Senares compra pues en grandes cantidades, pero Senares también tiene que proveer medicamentos a hospitales pequeños o zonas alejadas. Entonces lo que hace es agruparlas todas, ¿no? En su integridad, las agrupa, agrupa toda la demanda de medicamentos que pueda tener y lo contrata en paquete. Entonces el proveedor que gana se compromete a entregar los medicamentos y en las ubicaciones que Senares le ha definido, ¿no? Entonces, con lo cual, pues pueden entregar en Lima, que es más fácil acceso, pero también pueden ir a entregar a zonas muy alejadas, ¿no? Que seguramente si yo lo contratase de manera individual, sería muy costoso, ¿no? Porque el medio de transporte, la cantidad que yo voy a comprar, no amerita o no genera un incentivo a participar. Entonces, también es una estrategia que se puede utilizar precisamente ante circunstancias de este tipo, ¿no? Luego está la cuantía de la contratación, ¿no? Eh, Hay una nota que nos dice, pues, el monto de la cuantía indicado en la sección no debe diferir del monto de la cuantía consignada en la ficha del procedimiento. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto de la cuantía de la contratación establecida en las bases. La cuantía de la contratación tiene que considerar todos los conceptos, ¿no? Eh, y luego dice, este párrafo debe ser eliminado en caso en la estrategia de contratación se haya determinado no hacer pública la cuantía, en cuyo caso se reemplaza por lo siguiente, ¿no? Y acá te dice, la cuantía de la contratación no se dará a conocer a los proveedores de conformidad con lo determinado en la estrategia de contratación y lo dispuesto en el 53.4 del 53 del reglamento. Bueno, luego sí se sigue consignando información, ¿no? Del expediente, la fuente de financiamiento. El cronograma se remite a lo que se está establecido en el SEACE. Y luego tenemos el detalle o el contenido de las ofertas, ¿no? En lo que respecta al contenido de las ofertas, tenemos documentación de presentación obligatoria y documentación de presentación facultativa. En lo que respecta a la documentación de presentación obligatoria, tenemos documentos para la admisión. ¿Qué nos dice la base estándar? Dice, los evaluadores verifican la presentación de los documentos señalados en el presente acápite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite. ¿Qué quiere decir? Que ya está estableciendo cuál es el listado de los documentos que se pueden requerir. Por tanto, algún documento que la entidad quiera solicitar y que no se enmarque con algunos de los establecidos en este listado, en principio no debería ser solicitado. Si se incluye, un participante podría cuestionarlo y por ende válidamente podrían darle la razón y eliminar ese documento. Entonces, por ejemplo, tenemos que hay declaraciones juradas, pacto de integridad, ¿no? Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta, eh, declaración jurada declarando que es responsable sobre la veracidad y no encontrarse impedido para contratar con el Estado, la promesa de consorcio con firmas digitales, documentación que acredite la desafectación del impedimento en caso el proveedor al registrarse como participante hubiera presentado la declaración jurada de desafectación del impedimento. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan? Lo hemos conversado.
¿Recuerdan ese tema? ¿A qué se refiere? Cuando esté sancionado, profesor. Los Eh, impedimentos. ya, sí, tiene que ver con los impedimentos. A ver, en principio Uh, recordemos que una persona que está impedida, y una persona que está impedida no necesariamente está sancionada, ojo, sino que, como ya hemos señalado, en función a una condición personal, por ejemplo, una función del cargo, etcétera, puede estar impedida de contratar con el Estado. Entonces, por ejemplo, no sé, em, em, de pronto el esposo o la esposa de ustedes, no sé, es nombrado ministro de Estado. Entonces, en atención a que asume el cargo de ministro, por ende se genera un impedimento respecto de ustedes, ¿no es cierto? Ya, entonces la norma te dice, pues obviamente que los que están impedidos para contratar con el Estado también están impedidos ¿para qué? Para presentar ofertas, para registrarse como participante. Sin embargo, esta norma, a diferencia de la normativa anterior, ha establecido algunas reglas particulares en lo que respecta a los impedimentos. Entonces, ¿qué nos dice la ley de contrataciones vigente? Que, por ejemplo, en lo que respecta al impedimento en razón del parentesco, el impedimento no aplica si el pariente hubiese suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo o hubiese ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. ¿Qué quiere decir? La nueva norma de contrataciones está estableciendo, está dando un salvavidas a aquellos familiares que de pronto han sido proveedores del Estado con anterioridad a que su familiar asuma el cargo, con el objeto de no restringir su participación en las compras públicas. Entonces, hay personas que, pese a que están impedidas, pueden argumentar el tema de la desafectación del impedimento. Entonces, para esas personas es que se ha establecido este numeral, perdón, este literal, y hay un anexo en específico que tienen que presentar. Entonces, esto es algo también que se está incluyendo que no estaba antes. Después, también, o sea, además de estos literales, eh, Licenciado, un sí, favor, ¿podría profundizar ese tema? O sea, si yo lo entiendo, o sea, si tiene cuatro contratos, eh, tengo mi tope como cuatro contratos mientras mi familia está como funcionario, o es que ya debe haber firmado cuatro contratos antes que él asuma el cargo. ya les leo en principio literalmente lo que dice la norma, ¿sí? Para que y luego lo comentamos. En principio ya hemos conversado de que la norma establece determinados impedimentos, ¿no es cierto? Y entre los impedimentos que existen están los impedimentos en razón del parentesco. Y estos impedimentos se aplicaban para los parientes al segundo grado de consanguinidad, el segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente y al progenitor del hijo de de los impedidos, ¿no? Ya. Y la norma te dice, el impedimento no aplica si el pariente hubiese suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo o hubiese ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de bienes y obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los 2 años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o la adjudicación de un contrato menor. Para el caso de servicios, los 2 años de experiencia son consecutivos. Eh, ¿Qué pasa? Ya la norma te está diciendo, si tiene estos contratos previos a que haya asumido el cargo, eh, es válida su participación, o sea, no se le aplicaría el impedimento. Esta es una regla que se incluyó en el Congreso, no había sido prevista en el proyecto de ley original del Poder Ejecutivo, lo incluyeron y tomaron como justificación, por ejemplo, que habían salido resoluciones no más de una, había salido una resolución del Tribunal de Contrataciones respecto del caso específico de un hermano de un congresista. En ese supuesto, el Tribunal de Contrataciones dispuso que era excesivo que el hermano del congresista tuviera un impedimento
para contratar con el Estado a nivel nacional, ¿no? Que tenía que estar más acotado, el tema de los impedimentos, y dispuso eso en su resolución. En atención a ese precedente, se presentaron diversas medidas, acciones de amparo por familiares de congresistas, en las cuales, digamos, tomando como sustento, como base, lo señalado por el Tribunal de Contratación, perdón, el Tribunal Constitucional, eh, se, hola, perdón, ya. Tomando como referencia lo señalado por el Tribunal Constitucional, obtuvieron medidas o resoluciones en el mismo sentido, con lo cual se les dejó de aplicar el impedimento a nivel nacional. Es por eso que se ha hecho modificaciones en lo que respecta al alcance de los impedimentos para los parientes, y también, a su vez, se ha establecido esta disposición que indica que cuando ya había suscrito contratos previos, te dice la norma, previos a la convocatoria del procedimiento de selección, ¿no? El pariente debe ejecutar los contratos dentro de los 2 años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, ya tendrías la salvedad para poder contratar con el Estado. Y ahí nos se incorpora ese em, anexo 5, ¿no? Donde es el proveedor el que va a tener que suscribir ese anexo con la finalidad de argumentar que no le aplica el impedimento. Ahora, también te dice la norma, perdón, la base estándar. Por ejemplo, estamos en bienes y si ustedes se han dado cuenta, básicamente los documentos son declaraciones juradas, pacto de integridad, quien suscribe la oferta, declaración jurada de que no eres responsable, promesas y el tema de los impedimentos. Pero seguramente algunos van a decir, oye, ¿y cómo constato o cómo acredito que lo que el proveedor vende cumple con lo que yo necesito? En ese caso, la norma está diciendo que únicamente cuando se sustente en la estrategia de contratación que resulta indispensable verificar durante la admisión de ofertas determinadas características del bien objeto de convocatoria, la entidad contratante de manera excepcional puede solicitar como requisito de admisión de oferta documentación que acredite el cumplimiento de ciertas especificaciones del bien. En dicho supuesto se incluye lo siguiente, o sea, cuando en la estrategia de contratación, es decir, en mis actuaciones preparatorias, yo determine que es necesario, ¿no? Es indispensable constatar que lo que el proveedor vende cumple con lo que yo estoy pidiendo, solo en ese supuesto le puedo requerir la presentación de documentación adicional. Y ojo, te dice la base estándar que no le puedes pedir acreditar todas las especificaciones técnicas, sino solamente em, aquellas, digamos, que tú consideres relevantes, pues, ¿no? Entonces, en este caso, la norma te dice, bueno, tienes que indicar la documentación que el postor debe presentar, que son, por ejemplo, autorizaciones, folletos, instructivos, catálogos o similares, ¿no? Que se hayan podido prever en el numeral 3.4 de la sección específica de las bases y se haya sustentado en la estrategia de contratación. Para acreditar, y acá se tienen que detallar las características y los requisitos funcionales del bien previsto en las especificaciones técnicas. Es decir, si yo tengo 10 características, puedo decirle, no, necesito que me acredites estas 5. Por ejemplo, les comento, a nivel de pronunciamiento, porque este criterio tampoco es algo novedoso, a nivel de pronunciamiento, cuando la entidad em, no precisa cuáles son las características o manifiesta que se van a acreditar todas, a través de los pronunciamientos se dispone que se elimine la presentación de los documentos, con lo cual únicamente la entidad se queda con las declaraciones juradas. Puede ser un tanto duro, pero en principio la lógica que tiene la contratación pública es que en lo que respecta a la acreditación de las especificaciones técnicas, eh, sea todo a través de declaraciones juradas, ¿no? Partiendo de la premisa también, o la lógica es que en su momento, cuando vayan a entregar el bien, también tenía que haber una constatación del cumplimiento del requerimiento. Es lo que pasa también, por ejemplo, con el tema de las muestras, ¿no? Por ejemplo, también se establece la posibilidad de presentar muestras, pero en lo que respecta a las muestras, se ha acotado también que tiene que detallarse determinados aspectos. Muchas veces pasa que las entidades no detallan las muestras
o establecen métodos organoléctricos, es decir, que se basan en los sentidos, ¿no? Entonces dicen, pues voy a apreciar el tacto, no sé qué o no sé cuánto, con lo cual se genera pues una evaluación subjetiva de las muestras y muchas veces generan descalificaciones injustificadas. Entonces también es una excepción el pedido de las muestras, pero también si el OS, ex OCE, advierte, por ejemplo, que no se cumple con lo dispuesto en la base estándar para el pedido de muestras, se va a disponer que se suprima. Luego también tenemos la oferta económica y luego tenemos como otro rubro dentro de los documentos obligatorios, los documentos para acreditar los requisitos de calificación. ¿Qué son los requisitos de calificación? Vuelvo a repetir, porque ya lo había mencionado, son las características o las exigencias que tiene que tener el proveedor con el cual yo voy a contratar. En el numeral 3.5 se detallan, en breve los revisamos también rápidamente. Luego tenemos los documentos de presentación facultativa y los documentos de presentación facultativa corresponden a los documentos que se van a presentar dentro de los factores de evaluación. ¿Por qué son facultativos? Porque, digamos, principio, yo no estoy en la obligación de presentarlos. No estoy en la obligación de acreditar un factor de evaluación. ¿Cuál es la consecuencia de no presentar o no acreditar un factor de evaluación? Es que no me van a asignar un puntaje, y si no me van a asignar un puntaje, probablemente no vaya a tener contratiempos para competir en lo que respecta a, para ganar la buena pro. Entonces, por eso son facultativos, no hay una obligatoriedad, ¿no? Pero obviamente que si estoy compitiendo, se supone que debería tratar de acreditar lo más posible, ¿no? También hay una posibilidad de pedir una bonificación del 5% para las MIPES, ¿no? Y en caso del factor de evaluación sea el precio, para acreditarlo se presenta el formato de anexo 6, ¿no? También acá se detallan los requisitos para perfeccionar el contrato, eh, que son estos, y quiero pasar rápido a lo que es el requerimiento. Entonces, las entidades, al elaborar su requerimiento, tienen que seguir las pautas que están establecidas en las bases estándar, ¿no? Por ejemplo, está la finalidad, la descripción, condiciones de contratación, dice las modalidades de pago, ¿no? Recordemos que antes, en lo que respecta a la modalidad de pago, eh, ahora la modalidad de pago se denomina lo que antes era conocido como sistema de contratación, ¿no? Tenemos los sistemas de entrega, que es lo que antes se conocía como modalidad de ejecución. En lo que respecta a modalidad de pago, por ejemplo, podría ser suma alzada, precios unitarios, esquema mixtos, tarifas, etcétera, ¿no? En lo que respecta a sistema de entregas, puede ser el tema de llave en mano, ¿no? Dependiendo del objeto de contratación. Otro aspecto que hay que definir es el plazo de entrega, el lugar de entrega, el tema de los adelantos, la penalidad por mora es una penalidad obligatoria, pero podría establecer otras penalidades, ¿no? En tanto cumpla con los requisitos establecidos en la norma. La posibilidad de la subcontratación, fórmulas de reajustes cuando corresponda, solución de controversias, y acá están las especificaciones. Acá es donde yo tengo que detallar cuáles son las características, como estamos hablando de una base estándar de licitación pública de bienes, las características de los bienes. Eh, y luego de eso tengo los requisitos de calificación. Dentro de los requisitos de calificación tengo también como que, digamos, eh, la base estándar dice hay requisitos de calificación obligatorios y por ende, si hay obligatorios, hay facultativos. En lo que respecta a los obligatorios para bienes, ha establecido el de capacidad legal, ¿no? ¿Y qué era la capacidad legal? ¿Recuerdan? La capacidad legal tenía que ver con la habilitación para llevar a cabo la actividad económica. Es decir, para la prestación de determinadas actividades económicas en el mercado, este, existen regulaciones sectoriales que en algunos casos demandan contar con determinadas autorizaciones, ¿no? Entonces,
Si el bien que voy a contratar requiere de una habilitación específica para poder, digamos, desempeñar esa actividad económica, voy a tener que establecerlo. O sea, por ende, si no lo tuviese, no lo incluyo, ¿no? A veces pasa que, por ejemplo, incluyen Registro Nacional de Proveedores, RUC, esos no son requisitos de capacidad legal, ¿no? La capacidad legal tiene que ver específicamente con la regulación de la actividad económica en materia de contratación. Por ejemplo, se me ocurre combustible, ¿no? Si yo quiero comercializar combustible, tengo que tener una autorización de Osinermin, por ejemplo, ¿no? Otro requisito que tengo que establecer es la experiencia del postor en la especialidad. Y la norma de contratación pública, este, ha previsto desde hace mucho tiempo que la experiencia del postor se mide en función al monto facturado. Entonces, en este caso, en lo que respecta al postor, se ha previsto que la experiencia se pida por un determinado monto facturado que no podrá ser mayor a 3 veces la cuantía de la contratación o del ítem. Entonces, la entidad no podría requerir un monto que supere el monto de la cuantía que haya sido determinado por ellos, ¿no? La norma te dice por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante según corresponda. Entonces, a la entidad le corresponde determinar acá el monto y también le va a corresponder determinar cuáles son los bienes similares al objeto convocado. Ahora, eh, ¿por qué digamos, es relevante esto? Yo en principio tengo que tener en consideración que le pido al proveedor tener experiencia para tener certeza de que tiene ventas o experiencia en el objeto de contratación. Si no es en lo mismo, es en bienes muy similares. Entonces, lo que pasa es que muchas veces las entidades son un tanto restrictivas. Entonces, por ejemplo, recuerdo alguna vez que estaban adquiriendo, me parece, un camión baranda eh, con determinado tipo de material. La baranda no recuerdo exactamente cuál era el material, ¿no? Y la definición que había puesto la entidad decía camiones baranda en general. Entonces, la pregunta era, oye, si tú estás adquiriendo camión baranda, bueno, con una baranda de determinado material, al pedir en realidad camiones baranda independientemente del material de la baranda, estás prácticamente pidiendo bienes iguales, ¿no? Entonces, el argumento que dio en ese momento la entidad fue no, pero hay diferentes tipos, no todos son iguales y no necesito que tenga experiencia específicamente en este tema, lo cual nos pareció una condición restrictiva, ¿no? Porque la norma habla de la similitud, no de la igualdad. Y en ese caso se observó y se le pidió a la entidad que amplíe su definición. Ahora, en lo que respecta a los facultativos, pueden establecer capacidad técnica y profesional, puede ser experiencia del personal clave, ¿no? Le puedes pedir experiencia. También se puede incorporar el tema de la participación en consorcios, ¿no? Están las reglas para el tema del consorcio que se pueden pedir. Y luego de eso tenemos los factores de evaluación. Sobre los factores de evaluación, la entidad nos dice, perdón, la base estándar nos dice que los factores son determinados por los evaluadores, ¿no? ¿Y quiénes son los evaluadores? ¿Recuerdan? El, la oficina del DEC, jurados y el comité, Ajá, o comprador efectivamente. público, se llama también. Ya, muchas gracias. Em, solamente y hay una pregunta en el chat que la voy a responder más adelante, ¿sí? Vamos a hablar ahorita también sobre la base estándar de obras y ahí la respondo porque ahí va a quedar claro ese tema. Entonces, la base nos dice que tiene que haber un factor de evaluación obligatoria, que es la oferta económica, que es como máximo 40 puntos, ¿no? Y hay factores de evaluación facultativos, ¿no?
Esta nota debe ser eliminada, bueno, dice em, factores de evaluación facultativos y dice de conformidad con el artículo 23, adicionalmente la base incluye factores de evaluación facultativos según corresponda al objeto del procedimiento, selección y su modalidad, ¿no? De acuerdo con el 75 del reglamento, el factor de evaluación correspondiente a la oferta económica no puede superar los 40 puntos, por lo cual el puntaje de la evaluación de la oferta técnica debe ser la diferencia para obtener los 100 puntos en total de acuerdo con lo siguiente, ¿no? Entonces te dice 40 como máximo va a ser lo que vas a calificar y el resto, los 70, tendrían que ser de los factores de la oferta técnica, ¿no? La entidad contratante elige del siguiente listado de factores de evaluación facultativos al menos tres factores de evaluación considerando el objeto de la contratación, los cuales deben sumar 60 puntos como mínimo. Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la evaluación de las bases, así como los factores de evaluación que no se incluyan. Entonces tengo el factor plazo de entrega, ¿no? Eh, en principio, pues, también a veces pasa que este es un factor que se, que se utiliza para dirigir la contratación, o sea, hay que ser sinceros, ¿no? Pero habría que evaluar en cada caso, ¿no? Porque, digamos, no necesariamente siempre tenerlo antes representa una mejora para la entidad, ¿no? No sé, supongamos que de pronto, si yo voy a comprar algún tipo de bien y esto obviamente tengo que almacenarlo y no tengo espacio, entonces a mí no me conviene que me entreguen los productos antes, ¿no? Entonces, habrá que evaluar en cada caso si corresponde o no, incluir este factor, ¿no? Pero en principio dice como mínimo son 15 puntos. Tengo el de sostenibilidad económica, ¿no? Se valora que el postor cuente con una más práctica sostenibilidad económica, también se pone como máximo 5 puntos. Sostenibilidad social le dan 5 puntos, sostenibilidad ambiental 5, integridad en la contratación pública 5 puntos, garantía comercial como mínimo 15 puntos, disponibilidad de servicios y repuestos también 15 puntos, capacitación al personal de la entidad contratante 15 puntos. Acá también es importante que en lo que respecta a los factores de evaluación, porque muchas veces son observados, se consigne toda la información que señala la base estándar. Por ejemplo, acá dice capacitación al personal de la entidad contratante. Dice consignar cantidad de personal de la entidad. Consignar la materia o área relacionada. Si es virtual, es presencial, el perfil del capacitador. Esta información tiene que estar, porque si no se detallase, por ejemplo, podría ser cuestionada y, de ser el caso, eliminada a través de una acción de supervisión. Otro factor que se puede incluir son las mejoras. En lo que respecta a las mejoras, pues las bases son un tanto amplias, ¿no? Dice que cada uno tiene que consignar las mejoras al requerimiento que pueden ofertar los postores y la descripción de la mejora debe ser precisa, ¿no? A veces pasa que de pronto están comprando, no sé, pues maquinarias y establecen que tengan, no sé, pues una determinada potencia y se puede poner como mejora que se supere la potencia establecida, ¿no? Un determinado torque, ¿no? A veces también número de cambios, etcétera, se podrían establecer como mejoras. Lo que sí no es correcto, por ejemplo, a veces pasa que yo estoy comprando, no sé, pues 50 computadoras, ¿no? Y digo, si me entregan 5 computadoras más, es una mejora. Eso a través de pronunciamientos y resoluciones del tribunal se ha cuestionado porque la cantidad del bien está referido con el requerimiento y con la atención de la necesidad. Entonces, en principio, si yo compro una determinada cantidad de computadoras es porque es la necesidad que yo he determinado y la mejora tiene que redundar en la mejora de algún tema técnico del requerimiento que estoy pidiendo. Por ejemplo, este es el tema de la vida útil, que es algo que se está incorporando, ¿no? Y son 15 puntos. Y bueno, este es el detalle final de lo que respecta a los factores de evaluación. Vamos a hablar en este momento muy rápido de lo que es la obra.
Voy a pasar esta parte porque, bueno, es igual que la sección general, ¿no? Que ya les he mencionado. La sección general básicamente es la descripción o la transcripción de lo que está establecido en la norma de contrataciones, por tanto no puede ser modificado, ¿no? Luego tenemos la sección específica, que es donde los operadores van a poder hacer cambios o ajustes, ¿no? Nuevamente tenemos base legal, datos de la entidad, ¿no? El objeto, ¿no? Dice la cuantía de la contratación, por ejemplo, en el 1.4 la cuantía de la contratación asciende a, incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de ejecución de la contratación. Hay una nota igual que dice que no puede diferir de lo establecido en el CAC, y luego te dice que en los procedimientos de selección bajo el sistema de entrega, diseño y construcción se incluyen los siguientes cuadros. O sea, hay que detallar si el componente de diseño, el componente de edificación, el tema del mobiliario cuando corresponda, no si hay un plan de contingencia, y en función a eso es que se determina la cuantía de la contratación. Es decir, cuando hay más prestaciones que involucren la sola ejecución de la obra. Eh, y si se dan cuenta, por ejemplo, a diferencia, bueno, también, por ejemplo, hay que establecer los límites, ¿no? Cuando correspondan, pero si se dan cuenta, la norma, y en ese caso la base estándar, establece que se defina o se precise el tema de la cuantía, ¿no? Lo cual difiere con el caso de bienes, que decía que la entidad podía determinar en su estrategia de contratación su no inclusión. Acá se detalla que tiene que estar, e inclusive se indica pues si hay un beneficio del IGB, si hay componentes, si hay tales aspectos, el tema de los límites, toda la información que tiene que detallarse en función a las características de la obra que yo voy a ejecutar. Posteriormente tenemos el tema del expediente de contratación, fuente de financiamientos, ¿no? Datos que ya hemos conversado. En lo que respecta a los documentos de la oferta, bueno, son prácticamente los mismos que ya hemos hablado en el caso de bienes, eh, las mismas declaraciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la veracidad, promesa de consorcio, documento que acredita la desafectación, y luego está la oferta económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, a diferencia de en el caso de bienes, había un literal adicional que se podía incluir en caso sea necesario la acreditación de especificaciones técnicas, ¿no? En el caso de obras no hay eso, pues, ¿no? Solamente son declaraciones juradas, pero sí hay cosas que acreditar, ¿no? Y esas son las referidas al proveedor, que más adelante las vamos a revisar. Luego tenemos la documentación de la presentación facultativa, que son los factores de evaluación, ¿no? Acá hay un beneficio que se da pues cuando es una obra fuera del Lima y Callao, que también está en la norma, desde la normativa anterior, y bueno, también está el tema de la exoneración del IGB en las localidades que corresponda aplicar dicha exoneración. Luego tenemos los requisitos para perfeccionar el contrato, que están conforme a lo establecido en la norma. Y por ejemplo, en el caso de las obras, dice, documentos que acrediten los requisitos de calificación correspondientes a capacidad técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal G. ¿Qué quiere decir esto? Que este requisito de calificación no se va a acreditar en la oferta, sino que se va a acreditar recién para la suscripción del contrato, es decir, para el perfeccionamiento del contrato. Es en ese momento con la finalidad de alguna forma agilizar la evaluación de las ofertas, ¿no? Y que sea recién a través de la dependencia encargada de las contrataciones que se constate pues el cumplimiento en lo que respecta a la capacidad técnica y profesional del personal. Bueno, hay que consignar otros datos sobre la Junta de Resolución de Listo. Disputas, la Licenciado, desafectación del impedimento licenciado, y... obviaste es ¿Sí? algo importante. Ujú. Más arribita, obviaste es algo importante. A esa azulita, la azulita. La nota, ¿te refieres? Sí, exacto, exacto. Ah, ok. Claro, bueno, acá hay una nota, como les había mencionado, en lo que respecta a la base estándar. Hay diversas notas que además también nos ayudan a tener mayor alcance sobre algunos puntos. Entonces, en lo que respecta a los requisitos de calificación, como ustedes pueden apreciar, hay una nota que indica de conformidad con el artículo 88 del reglamento.
La acreditación de los requisitos de calificación correspondientes a la capacidad técnica y profesional del personal clave se realiza para la suscripción del contrato únicamente cuando éste no haya sido considerado factor de evaluación o el procedimiento de selección no tenga etapa de precalificación. En estos últimos casos, la documentación es presentada como parte de los requisitos de calificación y se elimina este literal K. Pasemos rapidito a ver los requisitos de calificación. Un minuto para ver los requisitos de calificación. Ya, tenemos los requisitos de calificación, requisitos de calificación obligatorias, tenemos la experiencia del postor en la especialidad y acá la norma, bueno, la base estándar. Digo norma constantemente porque en realidad la base estándar también es un documento de carácter normativo, ¿no? Así que forma parte de la normativa de contratación pública. Nos dice que se le puede pedir un monto de facturación no mayor a una vez la cuantía del componente de obra del procedimiento de selección o del ítem correspondiente. Entonces, hace un momento, por ejemplo, les dije que había que definir los bienes similares. En lo que respecta a las obras, ¿se va a aplicar una definición de obras similares? La normativa anterior sí te daba esa posibilidad y así se había contemplado en las bases estándar. Las nuevas, los nuevos procedimientos de obras que se convoquen en el marco de la nueva ley ya no van a definir o van a establecer una definición de obras similares, sino que se van a basar en la especialidad y las subespecialidades que correspondan eh, al objeto de contratación. Este listado de especialidades, subespecialidades y tipologías han sido establecidos por la Dirección General de Abastecimiento. Entonces, por ejemplo, te dice, se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor, ¿no? Entonces, consignar la especialidad y su especialidad que se considera para acreditar el requisito de experiencia. Entonces, por ejemplo, a ver, denme un minutito nada más para verlo. Denme un minuto. Ya. A través de esta resolución directoral, la número 016-2025, se establece el listado de tipologías de especialidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la especialidad edificación y afines, ¿no? Entonces tengo establecimientos administrativos o de atención al público, como subespecialidad tengo edificación educativa, ¿no? Y dentro, por ejemplo, si yo tengo mi subespecialidad educación educativa, tengo dentro de lo que se llama como tipología, laboratorios de investigación, centros de ciencia, edificación para educación de alto desempeño, edificación para educación básica, edificación para educación superior, edificación para educación técnica, edificación para educación técnico-productiva y finalmente te dice afines. Entonces, este listado de la DGA tiene esta relación de especialidades, relación de subespecialidades y las tipologías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que establecer en mi base estándar? La base estándar me dice, tú tienes que definir tu especialidad y tu subespecialidad. Y la nota de la base estándar dice, al consignar alguna subespecialidad, esta incluye todas las tipologías relacionadas conforme al correspondiente listado aprobado por la DGA. Es decir, si yo, por ejemplo, establezco que mi subespecialidad es el tema educativo, tendría que entrar, por ende, todas aquellas que están comprendidas dentro de la tipología. Ahora, hace un momento hizo una pregunta que me pareció bastante curiosa, que dice, eh, en obras va a seguir siendo válido los acuerdos de sala plena, entiendo yo, que se refiere a ese, en que no se puede solicitar experiencia que incluya características
entiendo que te refieres al tema de componentes y partidas. ¿Qué pasaba? En la anterior norma, como es abierto, las entidades podían establecer la definición de obras similares. Y muchas veces las entidades pues establecían definiciones restrictivas, ¿no? E inclusive, no siendo suficiente de establecer resoluciones, definiciones restrictivas, incluían adicionalmente, por ejemplo, la exigencia de que las obras hayan tenido determinados componentes o partidas. ¿Qué implicaba esto? Que yo quería una obra más restrictiva y que adicionalmente los proveedores tenían que presentarle más documentos que los que estaban contemplados en las bases estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estaba generando pues condiciones restrictivas para la mayor concurrencia de postores. La pregunta, entiendo que va por ese lado, respecto del acuerdo sala plena, que prohibió que en la definición de obras similares se consideren componentes o partidas. Se dispuso expresamente que no era válido incluirlas porque limitaba la mayor concurrencia, con lo cual se estaba pretendiendo requerir experiencia en obras iguales y no similares, y adicionalmente se estaba pidiendo que se presenten documentos distintos a los que estaban en la base estándar. Ese criterio, en principio, no tendría por qué dejar de ser válido, pero sin embargo ya no va a ser necesario, ¿no? Ya no es necesario que se mantenga. ¿Por qué? Porque, como justo les acabo de mencionar, ya es la entidad la que va a definir la especialidad y la subespecialidad y por ende le van a aplicar las tipologías que ya están definidas. Entonces ya no tiene el margen la entidad de poder incluir alguna disposición que contemple algún componente o partida, ¿no? Entonces, con lo cual, digamos, no es que haya perdido vigencia el razonamiento que tuvo el tribunal, solamente que ya, dado el contexto de la nueva regulación, ya no, digamos, es necesario recurrir a ese acuerdo para poder cuestionar o ajustar o modificar mi definición. Tenemos también la capacidad técnica y profesional, las calificaciones del personal, ¿no? Sus estudios, su experiencia, y también hay algunos requisitos de calificación facultativos, que es el equipamiento estratégico, el tema de la participación en consorcio. Bueno, y acá está ya, va a variar en función al tema de la forma de entrega, ¿no? Entonces, en principio les quería mencionar estos datos y ahora yo sé, por ejemplo, que han tenido también inconvenientes en lo que respecta a esta primera parte de la vigencia de la norma, este, en lo que respecta a la aplicación de los factores de evaluación. Entonces, les quería comentar, y no sé si de repente ya ustedes también lo han podido revisar. En realidad se ha publicado el día de hoy, ¿no? Se los comento, déjenme un minutito. El día de hoy se ha publicado una resolución de la Dirección General de Abastecimiento. Se las comparto ahorita. Ya me parece un poco curioso, pero bueno, ya es un tema del rector. Hay una resolución que se ha publicado el día de hoy en edición extraordinaria, eh, en la cual dice pues que se aprueba la resolución directoral que aprueba la directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras y dicta otra disposición. Entonces, en su primer artículo, ¿qué hace esta resolución directoral? Pues aprueba la directiva de programación multianual de bienes, servicios y obras. Pero incluye una disposición complementaria final. ¿Y qué dice esta disposición complementaria final que, como les digo, se acaba de publicar el día de hoy? Es disposición complementaria final única. Disposición sobre la aplicación de los factores de evaluación en las bases estándar aprobadas por la directiva número 005-2025F, slide 54.01. Disponer que si durante la fase de actuaciones preparatorias la entidad contratante identifica y sustenta que, por aspectos vinculados con el objeto de la convocatoria, su naturaleza, complejidad
y o con el mercado requiere emplear un número menor de factores de evaluación facultativos que el mínimo establecido y o puntajes superiores a los puntajes máximos establecidos para la evaluación técnica de las bases estándar, aprobados por la directiva que ya he mencionado, puede realizar dichas acciones siempre que ello se encuentre orientado a cautelar el cumplimiento oportuno de los fines públicos. En ningún caso el número de factores de evaluación técnica es menor a 2. ¿Qué me está diciendo esta directiva? Que si llego a determinar la necesidad de establecer un número menor de factores que los que me establece la base estándar, ¿no? Eh, o puntajes superiores a los puntajes máximos establecidos para la evaluación técnica de las bases estándar, estoy facultado, autorizado a poder hacer dicha modificación, siempre que esto esté orientado al cumplimiento oportuno de los fines públicos. Entonces, con esta disposición, la Dirección General de Abastecimiento está tratando de enmendar de alguna forma los contratiempos que se han venido generando en atención a los puntajes de los factores de evaluación, ¿no? Los cuales en algunos casos no daba la sumatoria de los 100 puntos. Entonces, les comento esto para que ya lo tengan en consideración. Como les digo, se ha publicado recién el día de hoy. Entonces, con esto quería terminar de responder algunos puntos que habían quedado sobre la fase de selección, conversar brevemente sobre el tema de las bases estándar y ya vamos a entrar al tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que Doctor, es, disculpe, no ha visto los factores de evaluación para obras. ya los reviso, si gustan, igual brevemente. ¿Les parece? Y básicamente sobre el tema de los factores quería mencionar eso porque sé que el principal contratiempo que se ha venido dando ha sido el tema de los puntajes, ¿no? Entonces por eso les quería mencionar también el tema de la resolución, que entiendo que va a servir para muchos como un parámetro para poder ajustar, ya que estaban teniendo contratiempos con ese tema. Vamos a revisarlos rápidamente para poder avanzar con lo que respecta a la ejecución contractual. ¿Qué nos dice la base estándar respecto de los factores de evaluación de obras? Son determinados por los evaluadores, ya los habíamos conversado. La evaluación económica de la oferta es posterior a la evaluación técnica, ¿no? El puntaje máximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a los 100 puntos, salvo en el caso que se determine la utilización de la oferta económica fija en el sistema de entrega de suelo construcción, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluación técnica y no hay asignación de puntaje a la evaluación económica. La evaluación técnica se realiza sobre 100 puntos, te dice la base estándar, y para acceder a la evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de 70 puntos, ¿no? Tenemos los factores de evaluación obligatorios, está la experiencia en la especialidad adicional del personal clave, ¿no? Puedes establecerlo. Se valora en función al porcentaje del personal clave considerado en este listado que supere el tiempo de experiencia en la especialidad considerada en los requisitos de calificación, ¿no? El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente. Consignar el listado del personal clave que será considerado en este factor de evaluación debe corresponder necesariamente al menos la mitad del personal clave total considerado en los requisitos de calificación. Se considera que un personal clave supera el tiempo de experiencia en la especialidad cuando supera al menos, y acá tiene que consignarse el número de años que se considera, ¿no? O sea, no puede ser menor aún, son aspectos que tienen que llenar, años adicionales a la experiencia requerida en los requisitos de calificación. Entonces se va a hacer en función al porcentaje del personal que se haya considerado que supere el requisito de calificación en la especialidad. El máximo puntaje son 15 puntos. 15 puntos.
La forma de acreditación es básicamente la misma que ya se había considerado en la norma anterior, dice copia siempre del contrato y su conformidad, constancia, certificado o cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Eh, Tenemos también la formación académica del personal clave, ¿no? Que nos dice la base estándar. Consignar el grado o título profesional requerido por cada personal clave será verificado por los evaluadores en el registro de grados y títulos en el portal web de la SUNEDU, ¿no? Por ejemplo, en este caso es como máximo 10 puntos. Dice formación académica profesional del líder del equipo componente de obras, o sea, el residente de obra, cuente con un grado o título profesional mayor al requisito de calificación, son 3 puntos, ¿no? En lo que respecta a diseño también son 3. Y por cada profesional clave no incluye al líder del equipo con al menos una formación mayor al requisito de calificación, se otorga un punto hasta 7 puntos. También hay certificaciones adicionales al personal clave. Una consulta, disculpe. En el apartado de diseño, ¿a qué se refieren? ¿Qué es cuál es el parámetro para tener ese puntaje? ¿En cuál exactamente? Usted mencionó hace un momento en diseño y dio un puntaje. Ya, pero este es cuando hay un componente de diseño, o sea, es cuando no solamente es la construcción, sino que también hay que elaborar el expediente técnico. Entonces Ya, pero va a haber un líder del componente ejecución de obras, que va a ser el residente, y va a haber un líder del componente diseño, que va a ser el jefe de la elaboración del expediente técnico. O sea, son dos profesionales distintos. ya. Tenemos también certificaciones adicionales, ¿no? Te dice más o menos algunas pautas de cuáles podrían eh, pedirse, y es justamente algún tema que ha generado, entiendo yo, una controversia y algunos reclamos de parte de los gremios, ¿no? Hay un gremio de consultores también, Colegio de Ingenieros me parece que sacó algunos pronunciamientos al respecto sobre que considera pues que no está bien que se consideren estas certificaciones en las bases estándar. También está el tema de la sostenibilidad ambiental, que ya estaba actualmente, ¿no? Te tengo una Sos- preguntita. Sostenibilidad Si me social, permite, solamente terminamos, ya, tengo ya, y el tema de la integridad, ajá. ¿no? Capacitaciones, que ya les había mencionado, es importante que se consignen todos los datos que están detallados, gestión de calidad, mejoras al requerimiento. Esto también creo que va a ser un tema que podría generar un tema de subjetividad, gestión de riesgos. Curioso porque todavía se encuentra pendiente la directiva de gestión de riesgos por parte de la DGA, ¿no? La gestión de procura, entonces, planificación detallada. Hay varios factores que se están incorporando y que demandan, y por eso que entiendo que han sido cuestionados, y les comento, algunos, hasta donde yo sé, se están reevaluando, ¿no? Solamente antes que me hagan una pregunta, quería comentarles. No sé si está la persona que hizo la consulta, la clase anterior sobre el factor, sobre la base estándar de servicios. Sí, soy yo. Ya, que efectivamente hay una disposición que habla de requerir eh, formación académica y capacitaciones, ¿no es cierto? Claro. Ya, le comento, lo revisé, ya, lo pude revisar, y efectivamente podría decir que como mínimo genera dos interpretaciones, ¿no? La primera es que solo puede pedirse uno de estos, ¿no? Y la segunda es Ujú. que podría pedirse al menos uno. La confusión creo que yo se agrava cuando hago el contraste con la base estándar anterior, porque la base estándar anterior sí tiene una redacción en el sentido de que
podría pedirse más de una. Entonces, la base estándar actual, siendo literales, creo que te da la opción de que solo se pueda pedir una. Sin embargo, te comento que ese no ha sido el sentido que le han querido dar a la base estándar. Y de hecho, Perdón. Ajá, es un aspecto, sí, o sea, yo entiendo, solamente para cerrar la idea te comento, ya luego si gustas me replicas, o sea, ajá. ese no es el sentido que le han querido dar y sé que es un aspecto que están modificando, lo están cambiando para que quede claro, porque no está claro, y te doy toda la razón, quede claro que se puede pedir ambos, ¿no? Formación académica y capacitación, y seguramente cuando ya se salga la prepublicación, que la están extendiendo más no poder, vas a poder ver que ya hay un cambio en ese sentido, ¿no? Es lo que te quería comentar. Sí, pero ahorita la vigencia de algunos procesos implicaría que se gire bajo esa norma, o sea, bajo ¿cómo se llama? Las bases estándares establecidas ahorita. Yo Y te digo cosa que que no se viendo está la dando. literalidad, me parece que es correcta la afirmación que tienes de que solo podría pedirse uno. Lo que te digo es que Claro. no ha sido la intención, al menos, claro que no importa en buena cuenta cuál es la intención, sino lo que está escrito, pero Ujú. esa no ha sido la intención y es por eso que lo van a precisar en Lo en que este pasa, nuevo ajá, proyecto. lo que Ujú, pasa es que deben ¿cómo se llama? Precisar muchas cosas. Me parece que es una norma, si bien es cierto, toda norma que se genera es para mejoras, ujú. esta norma al contrario está entorpeciendo todo. La verdad que en servicios, yo solamente he revisado me llamó la atención revisar servicios, y he revisado servicios. ¿Y cómo se llama? Y lo que es cierto, pese a que han modificado los factores con la directiva 05, ¿cómo se llama? O que hoy día ha salido publicada, de todas maneras, las entidades todavía algunas no han captado la esencia y siguen manteniendo en bases integradas ese concepto de cómo se llama de calificar como les parece, les da igual. O sea, en una base se ha visto que califican hasta 55 puntos. Sin embargo, las bases dicen todo el postor para ser admitido tiene que ser 70 puntos. Hay otras dos servicios, y prácticamente servicios he visto bastante, que establecen que, ¿cómo se llama? Que tienen que cumplirse los dos factores y ¿cómo se llama? Están en proceso de revisión. O sea, me imagino que en cualquier momento, si la norma no sale hasta, digamos, hasta antes de que, ¿cómo se llama? De que continúen, pues van a seguir cometiendo los mismos errores. Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí el Y de hecho, perjuicio, ahora, esta es una medida ajá, que se está dando con la finalidad de enmendar de manera muy rápida la situación que se ha dado por los errores, que son muchos, en las bases estándar, ¿no? Y le comento por qué, porque en principio están revisando, están todavía analizando, viendo que no hay un tema que se les vaya a escapar nuevamente. Yo sé que pues totalmente cuestionable, ¿no? Y además, como tiene que publicarse una nueva versión, esto va a tener que otra vez tener una prepublicación. O sea, ¿qué quiere decir? No es que tampoco vayan a publicar ahorita algo y ya está, sino que va a necesitar que se prepublique y eso va a demandar un tiempo todavía adicional. Entonces, con lo cual, no es que la base estándar la van a corregir ya, o sea, inmediatamente, sino que va a haber seguramente un lapso de 2 o 3 semanas para que exista una nueva base estándar, ¿no? Entonces, obviamente, está tan constante el tema del reclamo de parte de las entidades que no han tenido otra alternativa que recurrir, pues, a lo que, ahora como el a la criterio que están publicación de esta empleando. directiva, ¿no? Ujú, Ajá, con los criterios que están empleando de poner ¿cómo se llama? Calificación, ¿cómo se llama? Del personal, o ujú, sea, capacitación del personal, pues ujú, están exagerando y están pidiendo, pues, demasiado, demasiado, demasiado formalismo, muchos cursos que verdaderamente, si bien es cierto, para algunos es necesario, pero para una base donde el monto es 120.000 soles que le pidan que no solamente esté el ingeniero civil, sino aparte esté un ingeniero, que aparte del ingeniero civil esté ¿cómo se llama? Un técnico en construcción civil para 120.000 dólares. Eso es aumentar más bien ¿cómo se llama? El margen. No es eficiente se supone que un ingeniero civil ya es suficiente, o en todo caso, pues ya no pongo un ingeniero civil, sino pongo un técnico nada más por el ujú. monto. Este,
pero aparte de eso le piden, ¿cómo se llama? Calificaciones que, ¿cómo se llama? Que no tienen, que, bueno, calificaciones 120 horas para el ingeniero en, ¿cómo se llama? En construcción, 160 horas en, ¿cómo se llama? En seguridad y riesgo, al técnico le piden, otro tanto de calificaciones, y ahora cuando califican, cuando hacen la calificación, pues exageran peor, todavía dicen, al ingeniero le piden 4 años de experiencia, al técnico le piden 2 años de experiencia. Para calificar, que ambos, que ¿cómo se llama? Tanto a uno como al otro los ponen juntos, le ponen más, para calificarle de 15 puntos, le ponen 15 puntos el que tenga más de 4 años. O sea, un técnico al que le piden mínimo 2 años, ¿cómo le van a pedir que justifique más de 4 años para darle, ¿cómo se llama? Se supone que es ilógico, pero no entiendo. Sí. La verdad que ofrece muchas confusiones y eso es lo que tienen que arreglar. O sea, ahora, el personal clave, establezcan bien cuál es el personal clave. Para una hora, para un servicio de 120.000 soles, pues no van a pedir pues, que esté un ingeniero civil y aparte un técnico en construcción civil y como personales claves. En todo caso, pongan a uno, ¿no? Pongan al ingeniero. Esas cosas tienen que normarlas, porque si no, la verdad, vamos a Doctor, bueno, es seguir. una pregunta, por favor. Ajá, porque si no vamos a estar Sí. completamente desfasados, no vamos a poder, es restrictivas, completamente son restrictivas, me parece que estuvieran hechas para alguien que cumpla con eso, solamente con esos criterios. Ya, sí, totalmente de acuerdo con su comentario. Solamente Rico y creo que alguien más, Sí, doctor, pero sí. muy breves, muy específicos para poder continuar con el tema. Sí. Y hacia el final de la clase tenemos también un espacio para preguntas. Doctor, Ingeniero, algo muy puntual. Ahí la Sí, regla, la sí, regla del perdón, personal técnico. perdón. Creo que Rico estaba con la mano Sí, sí, levantada hace, Rico, hace un... ingeniero, puntual, usted habló de las tipologías de obra. Ujú. Se pide para la experiencia del postor, anteriormente se pedía pues construcción, mejoramiento, refacción, ¿no? Y ahora ya no se va a pedir eso, el ingeniero directo se va a poner las tipologías nada más. No, pero eso está asociado a la definición de obra similar. O sea, hay una definición de obra en la norma, ¿no? De lo que se entiende por una obra. O sea, si es puente, tendría que ir construcción, mejoramiento, Lo que pasa es renovación que en ya puentes, por ejemplo, hay una ¿no? definición de obras, o sea, y ese concepto aplica para Ah, ya. todo, ¿no? No Ingeniero, recuerdo exactamente el artículo ahorita, sí, está pero bien. ahí, ajá, o sea, Otra cosita se más, extiende. sí, ya me queda claro. El otro tema es, allí, he estado viendo un proceso, han pedido residente de obra, ya en las bases integradas, pero el postor ha presentado residente de obra 2. Ya, Ahí un favorcito, cambia. sí, yo entiendo, como es un tema más específico, ¿te parece si al final lo vemos para poder avanzar y que los demás también puedan ver? Al final, yo me quedo contigo y te atiendo la consulta, no hay ningún inconveniente por mi parte, pero quisiera avanzar para que los demás también puedan tener la oportunidad Correcto, de correcto. ver. Ujú. Doctor, una pregunta, siendo así precisos. Dice acerca de la certificación del personal técnico. Dice ahí algo acerca de una certificación del PMI, Project Management Institute, pero no especifica cuál de todas las certificaciones del PMI. Puede ser un CAPM o un PMP, o puede ser todas a la vez. Sí, no está detallado, es otro defecto y como te digo, ese tema específico de las certificaciones es algo que ha sido cuestionado. De hecho, hay pronunciamientos que se han emitido, ¿no? Sobre no requerirlos e inclusive ha habido comunicaciones dirigidas y reuniones con el Ministerio de Economía sobre ese tema, con la finalidad, sé que lo están reevaluando porque precisamente hay imprecisiones y no sé si realmente en la nueva versión se vayan a mantener o vayan a ajustar algunos temas. De plano, no se ha considerado alguna diferenciación sobre el tema. Cualquier consulta adicional que tengamos, hacia el final de la clase la vemos y vamos a seguir continuando con el tema del día de hoy. Sé que da para, digamos, conversaciones adicionales, pero vayamos avanzando para no tener problemas con el tiempo. El día de hoy vamos a hablar sobre ejecución contractual. Ya hemos mencionado que la contratación pública tiene tres fases. ¿Se puede ver la presentación? Sí, sí. Sí, sí se ve. Ya, muchas gracias. Eh, la contratación pública tenía tres fases, hemos hablado de actuaciones preparatorias, hemos hablado de fase de selección. En lo que respecta a la fase de selección, hemos indicado que esta nace con la convocatoria en el SEACE
y culmina con como regla general, la fase de selección culmina con la suscripción del contrato. La suscripción del contrato, a su vez, genera un otro hecho, genera u origina otra etapa de la contratación pública, que es la de la ejecución contractual. O sea, con la suscripción del contrato se da inicio a lo que es la ejecución contractual. ¿Y qué nos dice la norma sobre el contrato? Que se entiende por un contrato, pues los contratos son aquellos celebrados entre una entidad contratante y un proveedor con el fin de asumir obligaciones recíprocas para abastecer a la entidad de bienes, servicios y obras. Es decir, está identificando este, dos actores, entidad contratante y un proveedor. Y recordemos que el proveedor podría ser una entidad podría ser inclusive una entidad pública, ¿no? Ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, por un lado tenemos las partes, que es una entidad pública y un sujeto privado, pero como ya les había mencionado, eh, el proveedor también podría ser una entidad pública, ¿no? Es un acuerdo, un concurso de voluntades, formado mediante reglas. ¿Por qué formado mediante reglas? Porque eh, la, la determinación del proveedor con el cual voy a contratar, ¿no? Y algunos aspectos del requerimiento, algunos temas del alcance del contrato, se van a definir en el marco del procedimiento de selección. Entonces, es un concurso de voluntades formado mediante reglas porque hay un procedimiento de selección para elegir al proveedor con el cual voy a suscribir un contrato, ¿no? Hay un objeto que son las obligaciones en las que consiste el contrato, que puede ser un bien, un servicio o la ejecución de una obra. Hay una finalidad pública, todo contrato del Estado persigue una finalidad pública. Eso no puede dejarse nunca de lado, es inherente al contrato mismo. La forma, que es conformada por el conjunto de documentos que contienen las obligaciones del contrato. Por ejemplo, en lo que respecta a el ámbito privado, pues puede haber inclusive contratos verbales, ¿no? Eh, en lo que respecta pues al ámbito público, todo es debidamente regulado, ¿no? Siguiendo pautas formales y considerando determinados documentos que conforman el contrato, ¿no? El contrato, otro elemento importante es el plazo para ejecutar la prestación. ¿Y cómo está conformado el contrato? Pues por el documento que lo contiene, en principio. ¿Cuál es eso? Si ustedes, bueno, no lo hemos podido revisar, pero hacia el final de la base estándar hay una proforma del contrato. Esta proforma del contrato, digamos, es como que la estructura que tienen que tener en consideración las entidades para suscribir su contrato. Entonces, todas las bases estándar tienen una proforma. Cuando se va a suscribir el contrato, se toma esa proforma y se realizan los ajustes o las modificaciones necesarias, ya individualizando en función al ganador de la buena pro y al objeto de la contratación, ¿no? Entonces, la suscripción de ese documento se refiere al documento que lo contiene. Tenemos las bases integradas. ¿Y por qué, digamos, las bases integradas también forman parte del contrato? ¿Por qué las bases integradas forman Ah, es como el juego final, ¿no? Ya después de haber absuelto todas las consultas y observaciones. Exactamente. Por definición, las bases de la convocatoria son las reglas del procedimiento y las bases integradas son las reglas definitivas del procedimiento. Y son definitivas en la medida que ya no cabe interponer, digamos, alguna medida que pueda variarlas. O sea, la posibilidad de poder modificar las bases son las consultas, las observaciones y dependiendo del tipo de procedimiento, el pronunciamiento del OS. Otro documento que forma parte del contrato es la oferta ganadora, ¿no? En la oferta ganadora se pudo haber estipulado, no sé, pues un menor plazo, ¿no? Unos determinados aspectos técnicos a través de los factores de evaluación. Entonces, es lo que se estableció en la oferta ganadora también es de obligatorio cumplimiento y por tanto forma parte del contrato. Otros documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes podría haber sido que, no sé, se me ocurre algún documento del expediente técnico, algo por el estilo, ¿no? Que también esté referido
al contrato. Eh, Hay una disposición que se incluyó y que también se las haya mencionado, ¿no? La norma de contratación pública establece tres tipos de sanciones: inhabilitación temporal, definitiva y multas. Las multas obviamente son para las infracciones como que más leves, se podría decir. Eh, entonces la multa es el pago de una contraprestación económica por haber incurrido en una infracción. La nueva norma lo que está indicando, y creo que también lo estaban reevaluando ya, pero lo cierto es que lo tenemos ahora definido así, que la entidad contratante verifica si el proveedor tiene multas impagas por la comisión de infracciones, ¿no? En tales casos, antes de suscribir el contrato, se incorpora una cláusula de compromiso del pago de la multa, la que se efectúa a través de la retención del monto adeudado. Entonces, ya en este contexto de nueva norma, tendría que verificarse si tiene alguna multa impaga el contratista. Eh, Hay que incorporar cláusulas obligatorias que tenemos por un lado las garantías, la cláusula anticorrupción y el antisoborno, solución de controversias, resolución de contrato por incumplimiento y la gestión de riesgos. Esto, bueno, es solamente para recordar el tema de los plazos de suscripción del contrato, pero que eso ya lo hemos mencionado. Igual queda en la presentación. eh, Eso ya lo habíamos conversado en la clase anterior en lo que respecta a la fase de selección. Tenemos de este lado lo que respecta al plazo de ejecución contractual. Entonces, la pregunta es, ¿plazo de ejecución contractual es lo mismo que plazo de vigencia del contrato? No. No. No, profesor. Ya, ¿y por qué? ¿Qué es el plazo de ejecución contractual? Es el plazo que tiene el proveedor para entregar el bien, producto o servicio. Para ejecutar la prestación, efectivamente. Entonces, el plazo de ejecución contractual es uno y el plazo de vigencia del contrato es otro. Y es importante distinguir porque, ya lo vamos a revisar más adelante, eh, en tanto el contrato esté vigente, todavía es posible realizar algunas actuaciones en específico, ¿no? Entonces, como regla, tenemos que, bueno, según sea el caso, al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se cumplan las condiciones, se da inicio al plazo de ejecución contractual, ¿no? El cómputo es en días calendarios, salvo los casos en que el contrato indique lo contrario. Tenemos dos reglas bien marcadas. La fase de selección, el cómputo de los plazos es en días hábiles. En la ejecución contractual, la regla es distinta. El cómputo de los plazos es en días calendarios. Entonces, si de pronto yo advierto un artículo que no me define cuál es si es calendario o es hábil, tengo que ver si me encuentro en ejecución contractual o tengo que ver si me encuentro en fase de selección y en función a eso determinaré. Eh, Se puede suspender el plazo por eventos no atribuibles a las partes que originen la interrupción de la ejecución. Y acá está lo que conversábamos también sobre la vigencia del contrato, ¿no? La vigencia del contrato es desde el día siguiente de su suscripción o desde la notificación de la orden de compra de servicio o la fecha en que se cumplan las condiciones previstas para su inicio. ¿Y hasta cuándo está vigente el contrato? Hasta el pago final, salvo que este sea una condición para la entrega de los bienes o la prestación de servicios, la ejecución de la última prestación en caso existan prestaciones por ejecutar con posterioridad al pago, o el consentimiento de la liquidación y pago en caso de obras y consultorías de obras. Entonces, eh, yo pude haber terminado de ejecutar la prestación, con lo cual se acabó el plazo de ejecución del contrato, pero eso no significa que mi contrato haya muerto, ¿no? Mi contrato todavía está vigente. Y la regla general es que el contrato está vigente hasta el pago final. Y acá, pucha, se han dado algunas situaciones en particular. Por ejemplo, recuerdo alguna vez,
haber visto unos casos muy específicos, creo que no van a ser del agrado seguramente de algunos que puedan ser consultores, no hablo por el estilo, pero recuerdo que alguna vez una entidad hizo una contratación fue en el contexto de norma con reconstrucción con cambios, ¿ya? Era norma con reconstrucción con cambios y convocaron un montón de contrataciones con las cuales buscaban elaborar perfiles, ¿no? Eh, previos, pues obviamente, al tema de la convocatoria de las obras, ¿no? Entonces, estaban haciendo los estudios de preinversión, creo que eran perfiles, no recuerdo muy bien cuál era exactamente, sí, eran perfiles, y estos contratos, bueno, se convocaron, se adjudicaron, se suscribieron, tenían, creo que como en su mayoría eran tres entregables, ¿no? Había un primer entregable, un segundo, un tercer entregable, y en función a eso se iban dando las conformidades y los pagos. ¿Qué pasa? Estos contratos se extendieron tanto, por parte de los proveedores que no presentaron los entregables bien y por parte de la entidad que se demoró muchísimo en observar. Estos contratos se fueron extendiendo y se fueron extendiendo y de hecho, creo que estaba estructurado de forma tal que, por ejemplo, había un primer entregable, creo que había un segundo, había un tercero, pero ninguno estaba supeditado a la conformidad del entregable anterior. Entonces, con lo cual se habían presentado tres entregables y de pronto ni el segundo ni el tercero tenía la conformidad y solo el primero por ahí, ¿no? En algunos casos para ningún caso. Eh, ya para ir terminando la historia, hacia ya la parte final, la norma de reconstrucción con cambio se modificó y se dispuso que ya no era necesario que haya estos perfiles para poder llevar a cabo la ejecución de las obras de reconstrucción. Se modificó. Tenías un montón de contratos que se habían convocado para elaborar los perfiles, que en ese momento ya no servían para nada en el sentido de que ya no eran necesarios para que posteriormente pueda convocarse la ejecución de las obras. Y había sido tanta la demora que el proveedor había cumplido con presentar, pero la entidad no había entregado las conformidades. Es decir, el plazo de ejecución ya había culminado, pero el contrato estaba vivo en tanto no se había dado conformidad y por ende tampoco se había dado pago. Lo que se hizo en ese caso, recuerdo, fue que se resolvieron los contratos, ¿no? Argumentando que había, pues, se había dado una norma de manera posterior, ¿no? Que era una fuerza mayor que ya hacía innecesario el tema del producto final del contrato, entonces, digamos, era continuar con un contrato que ya para la entidad no representaba nada. Obviamente, pues esto terminó en un arbitraje. Eso sí, ese lado de la historia no lo recuerdo. Pero ahí se dio una discusión, pues, ¿no? Sobre el tema del plazo de la ejecución con el tema de la vigencia, ¿no? Entonces se resolvió el contrato porque el contrato todavía estaba vigente, pero el plazo de ejecución ya había culminado, ¿no? Entonces el argumento fue, no te di conformidad, no te he pagado, este contrato todavía está vivo y en tanto esté vivo yo te puedo resolver el contrato. Y ahí se dio la discusión. Em, la norma establece determinadas alternativas para hacer modificaciones, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? El contrato no quiere decir que no puede sufrir alguna alteración durante su desarrollo. Y así tenemos pues que se regula la ejecución de prestaciones adicionales, la reducción de prestaciones, la autorización de ampliaciones de plazo, ¿no? Modificaciones por hechos sobrevinientes no imputables a las partes y otros contemplados en el reglamento en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. Los contratos solo se pueden modificar conforme se encuentra estipulado en la norma de contrataciones, ¿sí? No puede establecerse alguna medida distinta a lo que se encuentre regulado. En lo que respecta pues a la ejecución de prestaciones adicionales es cuando yo en el marco de la ejecución de mi contrato determino que necesito
este, una mayor prestación de lo que yo había contratado. Por ejemplo, o sea, si yo estaba, Y eh, creo que hay un micro prendido, por favor. Una pregunta, profesor. Si la vigencia culmina con ya con la entrega y el pago del, ¿cómo se llama? Del servicio, de la obra, ¿cómo queda la garantía? Se supone que en obras la garantía es de 7 años. Y se supone que si hay algún defecto o algo que se detecte o que de acá a 5 años, por ejemplo, la obligación del contratista es, ¿cómo se llama? Modificar, arreglarlo o suprimir o suplir ese defecto. Ahora, si el plazo, si el contrato no está vigente, ¿cómo es posible que la garantía siga vigente? O sea, ya no tengo la vigencia del contrato establece que ya no tengo ningún vínculo con esa entidad, pero tengo Ya, vigente mi pero garantía. no, pero, o sea, creo que ahí hay ya, lo vamos a ver más adelante y ahí Claro. vamos a explicar hasta qué momento está vigente la garantía. Pero una cosa es el plazo de la garantía de tu contrato, ¿no? La garantía de fiel cumplimiento que tiene que estar vigente No, no, yo durante hablo el de la periodo de la garantía ejecución del la contrato. garantía del servicio. Garantía del Y servicio, otra, garantía de la obra. ya, pero y otra cosa es la responsabilidad que pueda darse de manera posterior por algún defecto no advertido, que es lo que se conoce como avisos ocultos, ¿no? Entonces, em, creo que son temas distintos que estamos quizás em, confundiendo ahí en los términos, ¿no? Porque, por ejemplo, sí he visto que algunas entidades, y lo he visto en algunos procesos de Provías inclusive, ¿no? Que establecían, por ejemplo, el tema de la responsabilidad por vicios ocultos y lo llamaban garantía, ¿no? Garantía del servicio. Entonces, el tema de garantía del servicio de manera posterior a la ejecución del contrato, en realidad como tal no existe. Lo que existe es una responsabilidad, ¿no? Que se puede dar, digamos, durante un determinado tiempo por lo que ejecuté en la prestación, pero eso no quiere decir que haya una garantía de pronto financiera que yo tenga que mantener vigente, ¿no? O sea, son cosas. Establece la norma, bueno, establecía de que no sé si estará ahorita vigente, pues no reviso, pero sí establecía que ¿cómo se llama? Que existía una garantía para la ejecución de obras 7 años y para los servicios también, en todos los procesos establecen la garantía, ¿cómo se llama? De la vigencia de la garantía por No es un año, garantía, 2 años, es responsabilidad. claro, pero es garantía, figura como garantía y eso figura en los contratos. Mm. Ya, no, por eso le digo, hay quizás una confusión en los términos, ¿no? Las garantías, que ya las vamos a ver más adelante, Ujú. son aspectos, son específicas, están detalladas en la norma, ¿no? Y seguramente, digamos, la más conocida es la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? No, Que es la garantía que tienes que tener vigente durante la ejecución de tu contrato, ¿no? Entonces, precisamente esta garantía lo que busca es pues que haya un adecuado cumplimiento de la prestación y si en caso hubiese algún incumplimiento, una resolución del contrato, se ejecuta esa garantía, ¿no? Luego de culminado el contrato, ejecutada la prestación, hay un periodo de responsabilidad por la prestación que se ejecutó. Esa responsabilidad obviamente va a variar en función al objeto de contratación, ¿no? Si es un bien, por ejemplo, un bien tiene un determinado tiempo de vida útil, yo no podría tener pues una responsabilidad posterior de, no sé, pues 5, 6, 7 años, ¿no? En lo que respecta a obras, había una responsabilidad de 7 años como mínimo que definía la norma, pero no es que tengas que tener una garantía, este, eh, financiera, una carta fianza o algo por el estilo, vigente durante ese periodo, sino que en caso se advirtiese de pronto algún defecto, ¿no? En tu ejecución, asumías una responsabilidad por parte de lo que ejecutaste, ¿no? O sea, con lo cual quiere decir, pasado ese periodo, si se advertía algo adicional, este, tú te podías eximir de responsabilidad, pero en tanto estés dentro del periodo, tenías que responder. Pero eso no quiere decir que había que tener una carta fianza, vigente durante ese tiempo, ¿no? Doctor, disculpe, Pero ahí habla sobre consentimiento de la liquidación. ¿Cuándo se consiente la liquidación en obras, por ejemplo? ya hay un plazo. Ahorita si no recuerdo exactamente el término, con total Ah, sinceridad, pero si hay un pero plazo para el consentimiento de la liquidación. sí, me parece que hay un plazo que se tiene.
no recuerdo exactamente ahorita el término. Ya lo van a poder profundizar seguramente cuando vean ejecución contractual de obras, ¿no? Que donde van a abordar seguramente también ese tema. Es más, creo que inclusive hay un taller de liquidación o algo por el estilo, creo, en el curso, ¿no? Ya van a poder identificarlo. Y no recuerdo exactamente ahorita el tema de los plazos. Lo van a ver con el arquitecta seguro en su momento cuando vean el tema de ejecución de obras y consultorías de obras. Entonces, continuamos. El contrato también puede tener determinados supuestos en los cuales se advierta un vicio de nulidad, ¿no? Entonces, la norma también ha establecido de manera expresa cuáles son estos supuestos. Entonces, tenemos que cuando se suscribe con un proveedor impedido para contratar con el Estado, mi contrato adolece de un vicio de nulidad. Entonces, por ejemplo, si yo ya estaba impedido, ya estaba sancionado, por ejemplo, no puedo suscribir con el contrato y si suscribo pese a eso, eh, la entidad válidamente puede declarar la nulidad del contrato, ¿no? También si se encuentra en curso un trámite de un recurso de apelación. Entonces, si algún proveedor interpuso un recurso de apelación, por ejemplo, no sé, pues cuestionando su pérdida de la buena pro, ¿no? Y la entidad hizo caso omiso y suscribió el contrato, también se puede declarar la nulidad de ese contrato. Cuando se verifique que se haya presentado documentación falsa, adulterada o con información inexacta, que se haya sustentado la adjudicación de la buena pro del procedimiento de selección previo descargo del contratista. O sea, esta documentación se presentó en la fase de selección. Ojo, se presentó en la fase de selección y contribuyó a la adjudicación de la buena pro, es lo que nos dice la norma. Entonces, ante la constatación de este hecho, eh, previo descargo por parte del contratista, dice la norma que también puedes declarar la nulidad del contrato. Cuando se suscriba prescindiendo del procedimiento de selección competitivo respectivo o no se haya cumplido con las condiciones establecidas para utilizar un procedimiento de selección no competitivo, o cuando, pese a que correspondía aplicar los procesos de contratación previstos, se simuló la aplicación de alguno de los supuestos excluidos. Recordemos que la norma de contrataciones tiene determinados tipos de procedimientos de selección y establece cuáles son las condiciones para su uso. Además, tiene procedimientos de selección no competitivos, los cuales se encuentran establecidos expresamente y a su vez se encuentra detallado cuáles son los requisitos que tienen que cumplirse para ser utilizados. Si yo alego la configuración de una causal para el uso de un procedimiento no competitivo y luego se llega a determinar que no se configuró el requisito, ese contrato puede ser declarado nulo. Por ejemplo, hay una oficina dentro del OCE que se encarga de revisar los procedimientos de selección no competitivos, ¿no? Lo que antes eran las contrataciones directas. Entonces, ellos revisan de forma aleatoria o por denuncias las contrataciones directas y sus informes pueden concluir que no se ha configurado la causal para, para el uso del supuesto no competitivo y en ese caso la entidad pues ya habría incurrido en un vicio de nulidad de su contrato, ¿no? Siempre es importante que se analice muy bien eso. Cuando por sentencia consentida o ejecutoriada se evidencia que durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, sus accionistas, socios o empresas vinculadas o cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o apoderados haya pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir ofrendas en el futuro algún pago o beneficio individuo, dádiva o comisión, ¿no? O sea, es, en resumen, por temas de corrupción. Esta nulidad se declara sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal. Obviamente que esto se puede declarar nulo y esto no implica que no vaya a haber un resarcimiento por parte de ese contratista por la infracción administrativa, por la comisión del delito penal o por el perjuicio económico que haya podido generar, ¿no? No, La disculpa, pregunta, quisiera hacer sí. una consulta con respecto a la diapositiva anterior. Respecto a la segunda cuestión, dice y se verifique si haya presentado documentación falsa o alterada. Por ejemplo, en un proceso donde se presentan varios profesionales, ¿no? Cada uno con sus certificados.
Si en uno de esos certificados se encuentra la falsedad o inexactitud, entiendo que la entidad tiene la potestad, ¿no? De declarar la nulidad o no, tiene la potestad. Pero si en caso decidiera declarar la nulidad, es válido, por un solo certificado de un solo profesional, ¿sería válido? ¿Se puede ir arbitraje sobre eso o no? Eh, ya. De hecho, no hay una cantidad de documentos definida en alguna parte en la norma que te diga un documento o dos, o un profesional o dos. Lo que te dice la norma es que ante la constatación de la verificación de documentación falsa, adulterada o inexacta, ¿no? Que puede ser una constancia, ¿no? Y que haya sustentado la adjudicación de la buena pro, y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de la experiencia del personal, ¿no? Que es un requisito de calificación. Este, con esa sola constatación por parte de la entidad, es suficiente como para que ellos puedan determinar que se corresponde declarar la nulidad. ¿Ya? Y ese contrato, en principio, se declara nulo, y además la entidad lo va a informar al Tribunal de Contrataciones a efectos de que inicie el procedimiento administrativo sancionador contra este proveedor. O sea, ahora, em, no solamente yéndonos al caso que comentas, luego de que una entidad determina la configuración de algún vicio de nulidad, ¿la entidad está en la obligación de declarar la nulidad del contrato? No. No. No, efectivamente. No hay una obligación de declarar la nulidad del contrato. En ese momento la entidad tendrá que ver, efectivamente, constatar si se configuró algún vicio de nulidad, pero deberá hacer un análisis a efectos de determinar, un análisis costo-beneficio, si es que es más beneficioso para ellos continuar con la ejecución del contrato o resolverlos y, bueno, ya convocar un procedimiento competitivo, o convocar, o realizar una contratación no competitiva, ¿no? Por un contrato nulo o resuelto. Entonces, tendrá que valorar todos sus hechos, y sobre la base de eso determinar si puede continuar o no con ese contrato. Pero no es una obligación, es una potestad que tienen ellos de poder hacerlo. Ahora, yendo nuevamente a tu pregunta, no hay una cantidad mínima. Con la constitución de un documento, una constancia, un certificado, ya la entidad se encuentra facultada a poder declarar la nulidad del mismo. Obviamente, pues esa decisión puede ser también cuestionada, ¿no? Ahora, ¿quién es Disculpe, la pero, instancia? Ajá. disculpe, pero, y en el caso, como usted dice, en costo-beneficio, y la entidad indique, ok, es beneficioso mejor continuar con el contrato. Eso implica que igual de todas maneras tiene que hacer la denuncia para que pueda que el TCP hacer la sanción correspondiente, ¿cierto? Exacto. Eso no exime de la responsabilidad que tiene el proveedor, ¿no? O sea, por ejemplo, yo llego a determinar que me presentó documentación falsa, yo puedo hacer mi análisis y decir, ¿sabes qué? Mira, y continúo con este proveedor, porque me falta muy poco, ya le pagué, no sé cuánto, hacer otro me va a demorar y necesito sí o sí llegar para tal fecha con tal tema. Continuamos. Eso no significa que la entidad no deba poner en conocimiento del Tribunal de Contrataciones a efectos de que le inicie el procedimiento sancionador correspondiente. No tiene una cosa que ver con la otra. Se manejan de manera independiente. Ahora, en lo que respecta a la nulidad del contrato, ¿quién es la instancia competente para declararla? La norma lo está identificando, que es la autoridad de la gestión administrativa. Entonces, cuando la entidad contratante advierta posibles vicios de nulidad, corre traslado a la otra parte a través de la PLADICOP. Eh, PLADICOP, entiéndase, se hace, y hasta donde tengo conocimiento, actualmente todavía no existe esa implementación, ¿no? Entonces, por eso que la norma dice que en tanto se implemente en la PLADICOP esta comunicación al proveedor, la entidad contratante cursa carta notarial al contratista comunicándole la nulidad de oficio del contrato. ¿Para qué le cursa comunicación? Para que se pronuncie en un plazo máximo de 5 días, contabilizados del día siguiente a recibir la notificación. Es decir, le da la posibilidad de poder presentar descargos respecto de la configuración del vicio de nulidad. Cuando la entidad contratante decida declarar la nulidad de oficio del contrato, este se entiende notificada con la publicación en la PLADICOP. Nuevamente,
No hay PLADICOP, en lo que respecta a la notificación de la nulidad, se realiza a través de una carta notarial. En el caso de obras, cuando la declaración de nulidad sea por causa no atribuible al contratista, corresponde a la constatación física de la obra y el inventario correspondiente, ¿no? Eso con la finalidad de poder determinar, pues, los avances y también lo pendiente, y de ser el caso, la contratación, por ejemplo, del supuesto no competitivo, ¿no? O la elaboración del nuevo expediente técnico del saldo de obra. Ahora, en lo que respecta a las garantías, justo que hace un momento lo mencionaban, las garantías son, digamos, herramientas que buscan mm, proteger de alguna forma al Estado, ¿no? A la administración pública. En principio son solidarias, incondicionales, irrevocables, de ejecución automática, ¿no? Y lo que se busca, pues, es asegurar que el proveedor cumpla con la prestación, ¿no? Cumpla con ejecutar sus obligaciones conforme ha sido establecido en el contrato. También puede haber unas garantías por el adelanto del pago. Lo que pasa es que en los contratos puede estipularse que el contratista pida un adelanto, ¿no? Este adelanto está definido en la norma, hay ciertos porcentajes que tienen que cumplirse, pero en la medida que tú le estás dando, pues, recursos públicos, la norma te dice que tiene que haber una garantía que respalde ese monto del adelanto. Una garantía de fiel cumplimiento del contrato que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones, y hay un fiel cumplimiento de las prestaciones accesorias. ¿Qué pasa? En los contratos, o en las contrataciones, puede haber una prestación principal y también una prestación accesoria. Por ejemplo, yo voy a comprar maquinaria, entonces la maquinaria es mi prestación principal, pero yo quiero también contratar el mantenimiento. Entonces, el mantenimiento de la maquinaria. Ese mantenimiento es una prestación accesoria. ¿Por qué? Porque está supeditada a mi contrato principal. Entonces, yo hago mantenimiento de la maquinaria que estoy adquiriendo. Como son prestaciones que se manejan de manera individual, también se pide garantía de fiel cumplimiento por la prestación principal y la prestación accesoria. Se identifican, como les mencionaba, tres tipos de garantías, ¿no? Adelanto, fiel cumplimiento y fiel cumplimiento de las prestaciones. Y los mecanismos de garantía que se están estableciendo, también, digamos, no es que sean del todo, novedosos, ¿no? Pero no se habían estructurado de la siguiente forma, ¿no? En la norma anterior se hablaba de carta fianza y póliza de caución. Adicionalmente, hace unos años se incorporó el tema del fideicomiso, lo cual también ha sido en su momento discutible y debatible, ¿no? Y para algunos objetos, y dependiendo también si eran MIPES, había la posibilidad de hacer retenciones. Lo cierto es que ya la norma está mencionándolas o está calificándolas como mecanismos de garantía, ¿no? Y el mecanismo de garantía que reconoce la norma es, en primer lugar, el fideicomiso, la carta fianza financiera, los contratos de seguros y la retención de pago. Entonces, el fideicomiso, por ejemplo, aplica para el adelanto de pago y para el fiel cumplimiento del contrato. La carta fianza aplica para todos los tipos de garantías, es decir, adelanto de pago, fiel cumplimiento y fiel cumplimiento de prestaciones accesorias. El contrato de seguro, que es la póliza de caución, también aplica para todos los tipos de garantía, y la retención del pago aplica únicamente para fiel cumplimiento del contrato y fiel cumplimiento de prestaciones accesorias. En lo que respecta a los tipos de garantías, pues en lo que respecta al adelanto de pago, ¿no? Es equivalente el monto de la garantía al monto del adelanto y se utiliza para los adelantos directos cuando estos se garantizan por idéntico monto sin excepción. Tengo el tema del fiel cumplimiento, y el fiel cumplimiento es equivalente al 10% del monto del contrato original y se utiliza como requisito indispensable para perfeccionar el contrato. La presentación de la garantía de fiel cumplimiento lo tengo que presentar con ocasión de la suscripción del contrato. Y de hecho, seguramente es uno de los requisitos que genera más contratiempos, ¿no? Tal es así que cuando hemos revisado
recuerdan el tema del perfeccionamiento del contrato, hemos podido ver que cuando el problema es el trámite de la garantía, se le puede otorgar un plazo adicional al proveedor, ¿no? Con el objeto de que no se vaya a dar la pérdida de la buena. Tenemos también las garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, ¿no? Y también el monto es equivalente al 10%. Las garantías tienen un plazo mínimo de vigencia y se renuevan periódicamente hasta que cumplen su fin. En lo que respecta a la garantía de fiel cumplimiento en el caso de bienes y servicios, se mantiene vigente hasta la conformidad de la prestación a cargo del contratista. Entonces, lo que le mencionaba justo hace un momento, las, las garantías están referidas básicamente al tiempo de vigencia del contrato, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, la garantía de fiel cumplimiento de bienes y servicios te dice la norma expresamente que se mantiene vigente hasta la conformidad. En caso de servicios se considera una comisión de éxito, el monto de la garantía de fiel cumplimiento se constituye únicamente sobre la base del honorario fijo. El contratista puede solicitar la reducción proporcional de la garantía en contrato de suministro siempre que se cuente con la conformidad de al menos la primera mitad de entregables sin haber incurrido en retrasos ni penalidades. ¿Qué pasa? De pronto yo tengo un contrato pues que es un suministro de bienes que va a ser, no sé, pues 12 meses, ¿no? Y entonces, obviamente, entrego a la entidad una garantía por el monto del todo el contrato, o sea, mi 10% del monto del contrato. Y voy ejecutando la prestación, voy haciendo mis entregas mensuales y llego al mes 6. Entonces, ya la prestación que me falta por ejecutar no es del 100%, es del 50%. Entonces, en ese caso, la norma te dice, bueno, puedes hacer la reducción del monto de tu garantía, ¿no? Eh, y en ese caso puede ser el trámite, pero te exige que necesariamente se haya dado la conformidad de al menos la primera mitad de los entregables. La constitución del fideicomiso como garantía de cumplimiento solo procede cuando el plazo de ejecución contractual es mayor a 90 días calendarios. ¿En qué casos se exceptúa de la presentación de la garantía de cumplimiento? Bueno, en contratos menores o iguales a 50 UITs, salvo en contratos derivados de procedimientos por relación de ítems adjudicados a un mismo postor, cuando estos superen el monto señalado, la compra o alquiler de inmuebles de propiedad privada. O sea, si yo voy a alquilar un inmueble, yo voy a comprar un inmueble, en ese caso, no debo exigirle una garantía de fiel cumplimiento. ¿Y por qué? Por ejemplo, en ese caso no sería necesario una garantía de fiel cumplimiento. Por ejemplo, ¿por qué en los arrendamientos, alquileres no hay garantía? Por Porque el bien se estaría garantizándose. exactamente, ¿no? Generalmente pasa más bien en un tema de alquiler que quien entrega una garantía es quien hace uso del inmueble, que queda como garantía sobre el adecuado uso de los espacios, ¿no? Entonces, por un tema de mercado, no hay una garantía de fiel cumplimiento, porque en lo que respecta a un alquiler, yo tomo posesión del inmueble y más bien está bajo mi custodia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Las contrataciones complementarias que no superen la 50 de ustedes tampoco requieren de garantía de fiel cumplimiento. ¿Cuáles son los mecanismos de garantía? Ya los habíamos mencionado: carta fianza, contrato de seguro, que es la póliza de caución, y la retención de pago, ¿no? La retención de pago, la entidad puede establecer que el proveedor tenga la facultad de optar como medio alternativo por la retención del monto total de la garantía, y esta retención debe efectuarse durante la primera mitad del total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato. Aplica cuando la garantía adjudicada sea en bienes y servicios, contratos menores a 480.000 soles, en el caso de obras, obras mayores a 5 millones, y en el caso de MIPES, bueno, no se ha establecido una regla en lo que respecta a la cuantía. La retención de pago es una alternativa, entiendo yo, para proveedores que quizás les resulte un tanto complicado obtener una carta fianza.
Sin embargo, también tengo entendido pues que existen proveedores que no quieren tener ningún tipo de retención, prefieren tener sus cartas fianzas porque obviamente le hacen el descuento, eh, por ejemplo, en el caso de obras en las valorizaciones, ¿no? Con lo cual le genera más bien pues menor liquidez mes a mes al proveedor. Entonces son alternativas que existen ya en la norma, ¿no? Y bueno, en ese caso se le está dando la posibilidad al proveedor que también decida y a la entidad, ¿no? Lo que se busca es que no haya pérdidas de la buena pro o declaraciones de desiertos porque no se pueden hacer los trámites de las garantías. Entonces, los dejamos hasta aquí. Hacemos quizás algunas preguntas que hayan podido quedar pendientes. Al inicio de la clase, compartí el, el enlace para la encuesta, lo vuelvo a enviar, ¿no? Y esta PPT, la subo hoy día al Drive y si no también en breve se las comparto por acá. No sé si tuviesen alguna consulta. Licenciado, Ujú. sí, gracias por la exposición y por lo que también me va a absolver. Era respecto a ese término de residente. En los procesos ponen pues residente, supervisor, jefe pero no ponen residente de obra 2. Y un postor presentó una oferta como residente, su experiencia de un personal clave como residente de obra 2. Eso es materia para descalificarlo por ese término 2, licenciado. Pero ahí tengo, quizás alguien que esté ahí acá nos puede ayudar. Yo sí nunca he visto, ¿qué es un residente de obra 2? ¿Tiene alguna, con- está conceptualizado en algún lado o algo por el estilo? Quizás en el caso de las obras o fue una particularidad del contrato en el que participó. Cuando son por paquete, a veces piden 2 residentes, 3 residentes, para cada obra, ¿no? Claro, es que ahí la norma te exige que cada obra debería tener cada paquete debe tener su residente, ¿no? Pero en principio, por el solo término residente de obra 2 yo no creería que debería descalificarse. Es más, ya hay pronunciamientos, la base estándar lo decía, y hay resoluciones del tribunal, eh, que lo relevante no es la denominación, sino las actividades o funciones desempeñadas. Entonces, si como consecuencia de la revisión de la documentación presentada se advierte que independientemente de la denominación del cargo, desempeñaba la función de residente, con mayor razón debería admitirse. Por ejemplo, les pongo un caso, no tiene que ver exactamente con el término residente, pero no voy a decir la entidad, ¿no? Una entidad estaba contratando un servicio de supervisión y una empresa, del extranjero, indicó pues que en su país no se utilizaba el término supervisión, ¿no? No recuerdo exactamente cuál era el término ya en este momento. Em, Creo que le llamaban, no, se me fue el nombre, ¿ya? Pero no era un término utilizado por nosotros, o sea, no era ni supervisión ni inspección, ¿ya? Em, entonces, le pidió a la entidad que le admita el término porque en su país, esa era la nomenclatura que utilizaban. La entidad le dijo, bueno, que sabes que acá en mis normas eso no existe, entonces le rechazó. En procesos también, cuando el proveedor se presentó, presentó esos contratos y la entidad le rechazó a pesar de que le presentó documentación que acreditaba que, a pesar de que tenía un nombre distinto, sí era una labor de supervisión la que realizaba. Por ejemplo, eso terminó en una denuncia del Estado peruano ante el Tribunal de la Comunidad Andina, porque se estaba dando un trato desigual. Y el argumento principal que se le estaba diciendo es que
independientemente del nombre que se pudiese dar, lo relevante son las prestaciones ejecutadas. Y el mismo criterio aplica para el tema del personal. Entonces, les preguntaba en principio si había alguna definición o clasificación de residente 2 en algún lado. Yo sí no la conozco, pero si no la hubiese y si fuera un tema particular del contrato que se ejecutó, y las constancias, documentos proporcionados por el proveedor, evidencian que desempeñó la función de residente, no debiese haber alguna descalificación o no consideración de su experiencia. Gracias, licenciado. Doctor, respecto a las bases estándar para la licitación de obra, yo había leído, no sé si me estoy equivocando, que decía hasta 3 veces el total de la experiencia. No sé si lo han cambiado y también dónde puedo entrar y descargar las bases aprobadas, ¿no? Ya, Ah, pero ¿se acuerdan que yo compartí un enlace con un drive? ¿Se acuerdan? Sí, en el sí, Drive sí, está. sí, Ya, tengo en el dos Drive drives. en el Drive están las bases, todas las bases estándar yo las he descargado y están ahí en el Drive. También están las directivas de la DGA, y hay una especie de tema interactivo que el OCE aprobó y donde tiene el tema de las directivas también del OCE que se puedan descargar. Entonces, ahí se ¿Me puede, lo puede compartir? Yo tengo acá un drive, pero dice PPT, procedimiento de selección y actuaciones preparatorias, nada más. ya. Lo vuelvo a enviar, dame un minutito, lo envío para que lo puedan ver. Y en lo que respecta al postor, también se estableció el tema de 3 veces el valor referencial. Dame un minutito para buscar el drive y ahorita lo comparto. Ya, dame un minuto. Ya, lo he vuelto a compartir. Por favor, llenen la encuesta. Esta vez yo no tengo ningún inconveniente en extenderme más de la hora y responderle sus preguntas, pero ahorita sí tengo un tema de personal y de trabajo que terminar, entonces sí les agradecería si por hoy lo dejamos hasta acá y el día de la siguiente clase yo me puedo quedar con ustedes el tiempo que deseen para seguir viendo algunas consultas o dudas, ¿no? Muchas gracias a todos por su atención y ya nos estamos viendo la siguiente clase que creo que es el martes. Muchas gracias a todos, ya estamos, Lo que acabas de ver es el módulo 8. Cada módulo te llevará un paso más a concretar tu especialización. Inscríbete en CCB y fortalece tu perfil profesional en gestión pública y contratación de obras.